informativo de opinión es que el periodo de campaña, distinguidos caballeros, los nuevos invitados de este programa, el periodo de campaña electoral de a poco se va cortando y los candidatos obviamente se apuran para promocionar sus nombres, para afincar su imagen. Hay ya mismo espectáculos públicos, bingos, caravanas, recorridos en los que regalan camisetas, calendarios, banderines a la usanza anterior o antigua, o tradicional, si se quiere. El tema es que hoy hay dinero mal habido. Las caletas pueden ser abiertas y de ahí pueden salir muchos billetes que se reservaron porque ya no tuvieron tiempo de llevar o de enviar por la ramificación exactamente aérea y también digital. ¿Cuánto de esto han utilizado y no han podido utilizar por circunstancias de seguridad para ellos y de inseguridad para el país? Pero, ¿cuáles han sido las metodologías que han sido utilizadas según la experiencia y la investigación realizada por la Comisión Ciudadana Anticorrupción? Economista Jorge Rodríguez. Celebro el encuentro con ustedes, doctor José Cabrera, José Cabrera ya nos anticipó, y yo dele, ¿no? Y doctor Medardo Leas, expresidente del Consejo Nacional Electoral. Economista Jorge Rodríguez, siempre a molestarle. Aportes ilícitos a la campaña electoral. ¿Hay posibilidad que dineros ilegales se inserten en esta campaña? La primera pregunta. Buenos días. Gracias, Gonzalo, por la invitación. Gracias a estar con ustedes aquí en la mañana de hoy. Yo dividiría en dos partes ese dinero ilícito. El dinero del narcotráfico no existe en campañas electorales. O sea, no hay lavado de dinero. No se bancariza el dinero pasando a través de la promoción de un candidato. O sea que no tiene relación. Pero sí hay relación en el dinero, como usted muy bien dice, el dinero que viene de la corrupción. ¿Cómo mantengo esas puntas de lanza en los distintos cargos que se van a elegir para efectos de manipular políticamente y también para tener el retorno a través de la negociación de contratos? Yo financio un candidato y el candidato tiene la obligación, una vez que es elegido, a reponer básicamente a través de la contratación pública. Son 82,000 candidatos que tenemos ahora los ecuatorianos, de los cuales realmente el hablar de que el 2,000 tendrán el deseo de hacer las cosas bien, de servir a la comunidad, pero los 80,000 son desocupados. Es gente que no ha tenido la posibilidad de llegar a ser rico porque no ha tenido el cargo público. Ojo, que lo que estoy diciendo. El cargo público se ha convertido últimamente en una fuente de tener ingresos que hagan superar en varios cientos de veces el capital o la inversión que han tenido con anticipación, el patrimonio. Entonces, hay que ponerle cuidado, ¿sí a qué? O sea, no vamos a poder saber, por ejemplo, si el señor Correa pretende tomarse el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Y cómo se puede tomar el Consejo de Participación Ciudadana? Apuntando específicamente a determinados candidatos que accedan. Son 7 puestos que serían vacantes allá y que la gente no sabe quiénes son los candidatos. Porque usted pide, si usted hace una encuesta a través de esta radio, en donde el nivel de oyentes tiene un nivel medio alto, usted va a ver que incluso en ese estrato de la sociedad no conocen quiénes están de candidatos. Posiblemente se acuerdan de 1 o 2 nombres. Pero, por ejemplo, en el caso de las mujeres, no van a saber quiénes están de candidatos. Y peor de los grupos de esos, que es de la última papeleta. En definitiva, acá un poco es el único que va a invertir en la campaña esta que viene, es Correa. Es Correa y todo ese cartel
narco gobernante que estuvo anteriormente, porque evidentemente a ellos les interesa tomarse eso. El tema es, no han podido tomarse gran parte de lo que podía nombrar el Consejo de Participación Ciudadana, pero en cambio en estas elecciones, en donde la gente no conoce y las redes fundamentalmente podrían ser el vínculo directo para efectos de influenciar en la gente, usted ya va a ver cómo ya comenzaron a invadirle a través de lo que es lo más común, el WhatsApp, por ejemplo. Ya les llegan ya las fotografías, nombres de personas y nos van a comenzar a molestar hasta el día de las elecciones. Entonces, yo diría, el narcotráfico no está metido en este caso, pero sí está el dinero de la corrupción. ¿El dinero de la corrupción a cuánto ascendería según los números de la propia Comisión Anticorrupción? Son 10 millones de dólares diarios que se robaron anteriormente, 10 diarios. 10 millones de dólares diarios, es lo que se llevaban. Calculamos que los 9 millones quedaba en el sistema financiero internacional, porque no les pagaban acá adentro. Porque si a uno le ofrecen $100,000 de comisión por algún contrato, el de acá adentro le dice, dame 10,000 porque necesito pagar un montón de cosas, y los 9,000 deposítame en una cuenta bancaria internacional. Entonces, el sistema financiero nacional e internacional está para el lavado de dinero, está para el blanqueo de capitales. También el nacional. El nacional obligatoriamente. Tiene conexiones importantes. Evidente que hay conexiones importantes. Si se maneja, imagínese usted lo que sería el Ecuador solamente con el dinero electrónico. Con el dinero electrónico no tendríamos... ¿Por qué la banca no ha impuesto hasta este momento la aplicación que tenían que imponer hace más de un año? Porque se le quitó al Banco Central y los bancos asumieron la obligación de poner la aplicación en los teléfonos. ¿Por qué no está hasta este rato? Porque el dinero en efectivo que superan los 14,000 millones de dólares, pues es lo que le mueve a la economía. Y a una economía que no necesariamente es superficial, sino también es subterránea. Y esa economía subterránea es la que le da vitalidad y le hace caminar al aparato productivo. Entonces, pensemos en ese tema. ¿Por qué los colombianos, hace pocas semanas, 2 o 3 semanas, prohíben el recibir dólares en el sur del Perú, de Colombia? Y los ecuatorianos tienen que ir al banco, bancarizar sus dólares, les dan los pesos y usted puede hacer las adquisiciones allá. Ellos están con un sobrestock de dólares por efecto de la droga. Están con demasiados dólares y eso puede causarles inflación. Entonces, ¿qué es lo que tratan? Es de que no esté en circulación y retenerlos a través de los bancos. Entonces, hay políticas monetarias que también tenemos que darnos cuenta alrededor de este tema. El Consejo Nacional Electoral, según la Comisión Anticorrupción, tanto el pasado como el presente, tiene diferencias y contrastes cuantitativos y cualitativos, más que todo metodológicos, o proyecciones económicas fáciles de entender de que el tiempo del doctor Oleas, presidente del Consejo Electoral, la inversión era de tal monto, de tal característica, porque procedía de ahorros de los candidatos o porque había dinero mal concebido, aportes sanos también, pero que desmesuraban en su monto de gasto permitido por leyes, hasta ahí va lo suyo. Pero lo de ahora, usted que es tan investigador, consejero, tenga la gentileza de hacernos advertir cuál es la preocupación y los mecanismos de control que ustedes han establecido para dinero mal habido y narcodinero también, que son dos cosas diferentes. Mi saludo cordial para ustedes dos. Vamos, doctor Medardo, lo anterior. A ver, ¿más fácil lo anterior? A ver, la ley estableció controles para evitar que el poder político y el económico se infiltren en lo que es la democracia. Porque los dueños del poder económico invertían más y especialmente llegaban a televisión, que era lo más caro, y podían ganar una elección. Los del poder político, a través de las alcaldías, de los controles que tenían precisamente de estos espacios de poder, o del Estado, como fue en la época del señor Correa, donde él utilizó todos los medios públicos para favorecer a sus candidatos. Eran dineros
¿Más virtuosos de alguna manera? Primero son dineros del Estado destinados a un fin específico que fueron desviados y eso es un ilícito. Por eso la Contraloría tiene que intervenir. Después, los dineros que realizan los aportes a campaña, no les calificaría de dinero en narcotráfico, pero sí dineros que son aportes no registrados legalmente. ¿Por qué? ¿Quiénes aportan a una campaña? Aportan los que tienen interés, por ejemplo, en el control de los contratos en el municipio o en la prefectura. Entonces, ellos son los que están aportando. Ellos ya ven que a futuro tendrán un buen negocio, por ejemplo, para el control de tal obra, y son los que aportan. Y hemos visto, por ejemplo, aquí en Quito, de que una empresa constructora de pronto nombra a un ingeniero a que sea el director de obras públicas. ¡Qué coincidencia! Y ellos son los que manejan todos los contratos. Ese dinero siempre ha habido. ¿Por qué? Porque ha sido imposible controlar, por ejemplo, ciertas cosas. Ahora la ley dice que la contratación en radio, prensa, televisión y valla publicitaria es financiada por el Estado a través del Consejo Nacional Electoral. Pero ustedes están viendo, por ejemplo, el anterior fin de semana, hubo 5 shows con tarimas, orquestas y muchos artistas que presentaron una cantidad de candidatos. Entonces viene la pregunta, ¿dónde se le dieron los fondos? Porque también hay un tope. No pueden invertir más de lo que ya reguló y señaló el Consejo Nacional Electoral. Pero si nosotros comenzamos a sumar el costo de inversión en el show artístico, en las camisetas, en las banderas, en los stickers, en los afiches, son millones de millones. Se dice, por ejemplo, que un candidato en Quito tiene que invertir, si quiere ganar, como $5 millones. $5 millones. Para la alcaldía. Para la alcaldía. Y el monto autorizado por el Consejo Nacional Electoral no llega ni al 10%, no llega ni siquiera a los $400,000. Esas son las distorsiones. Entonces, es muy fácil lo que ha hecho, por ejemplo, anteriores consejos electorales. Nombran equipos de trabajo para que comiencen a investigar todos estos hechos para que después lo justifiquen, porque ahora tienen que justificar. Debemos entender de que por ley tiene que haber un responsable de la campaña, un responsable económico, una sola cuenta, debe haber contabilidad. Entonces es muy fácil descubrir estas inversiones muy grandes que no han sido reportadas al Consejo Nacional Electoral. O sea, ahora todo está controlado. Entonces yo creo que nos vamos por ese lado. Entonces el ciudadano tiene que estar consciente que cuando vea muchos shows, muchas camisetas, muchos banderines, preguntarse de dónde sale el dinero. Porque también hay que hacerle una reflexión al ciudadano que no quiere participar. Cuando uno invierte demasiado en una campaña, hay que preguntarle cómo va a recuperar ese dinero. Porque la democracia no es inversión, son aportes voluntarios que le hacen determinadas personas. Porque quien invierte tiene que recuperar el dinero. Y cuando hablamos de recuperar el dinero, debemos entender que eso es corrupción. Entonces, las cosas aquí en el Ecuador son más claras, son más controlables, y creo que estamos haciendo demasiado escándalo con esto, por ejemplo, del aporte del narcotráfico, que solo se ha enunciado públicamente, pero no se ha demostrado absolutamente nada. No existe. Yo creo que es un escándalo innecesario y los ecuatorianos deberíamos concentrarnos mejor en analizar en este gran número de candidatos cuáles son las mejores opciones. A eso deberíamos dedicarnos y no a este escándalo innecesario. El actual Consejo Nacional Electoral, ¿qué presume? En términos de presunciones, un listado más o menos pragmático que usted haya elaborado mentalmente. Gracias, Gonzalo, por la oportunidad. Buenos días, Medardo, Jorge. José Cabrera, vocal del actual Tribunal del Consejo Nacional Electoral vigente. Sí, acerca de lo que estamos conversando, efectivamente nosotros como Consejo Electoral no tenemos las funciones estas de investigar. Para eso estamos haciendo convenios con la UAFE, con el Ministerio del Interior, con Contraloría, para controlar todos estos ingresos. Sí, Medardo decía, en Quito hay un límite del gasto electoral, por ejemplo, para la alcaldía de Quito por candidato es 403,658. Entonces sí, estos eventos suntuosos tienen que rendir las cuentas. Luego de 90 días hay limitaciones y sabemos en nuestro Código de la Democracia, lo cual estamos reformando. Por ejemplo, una de mis propuestas es que debería tener cada organización política un sistema informático en línea y justificar inmediatamente los gastos o los ingresos con los respectivos soportes, digas en cheques, depósitos, transferencias, de tal manera que el Consejo Electoral esté informado en línea, porque según la ley,
luego de 90 días del proceso electoral, deben informar las cuentas, los gastos que se han hecho. Pero si tenemos un control en línea, repito, va a ser más fácil poder controlar esos dineros que están ingresando primero a las organizaciones políticas y segundo, los gastos que se están haciendo. La auditoría en línea es una auditoría simultánea y es veloz, es muy efectiva, pero hay acceso de parte de las cuentas secretas de los candidatos. ¿Quién más, qué institucionalidad podría estar revisando las inversiones electorales, aparte de ustedes, controlarlas? La UAFE, que tiene... ¿Y qué trabajos les ha entregado Diana Salazar? ¿Qué trabajos de investigación o qué hipótesis entrelazan entre ustedes? Sí, se está trabajando especialmente en dineros del narcotráfico, en los sitios, en las parroquias, en los cantones fronterizos. Obviamente ellos tienen los elementos para poder controlar, igual que el Ministerio del Interior. El Consejo Nacional Electoral puede recibir las denuncias y hacerles llegar, o si tuviera evidencias, al contencioso electoral y a su vez a la Fiscalía, de acuerdo. ¿Qué pistas siguen más claramente? ¿Qué pistas cree usted que deben ustedes organizar y de hecho poner en práctica? Bueno, las pistas, se podría decir, en esta... O los escenarios que deberían ser revisados. En estos escenarios, como decía Medardo, los suntuosos eventos que se están dando, en las campañas con artistas, con camisetas, etcétera, ¿de dónde sale ese dinero? Igual en los sitios fronterizos, ¿cómo sacan campañas grandes? ¿De dónde sale ese dinero? Por eso estamos trabajando conjuntamente con las demás instituciones, incluso también chequeando los dineros de las instituciones públicas, ¿no? Con la Contraloría. Ayer firmamos un convenio para definir ya el trabajo institucional entre los dos organismos y poder controlar los dineros de municipios, prefecturas, etcétera. Los aportantes de estos días, economista Rodríguez, ¿no cree usted que deben ser investigados posteriormente? ¿Hacia dónde apuntan sus convenios de provisión, de contratación pública y de provisión de insumos, de materiales, de infraestructura, de contratación en definitiva significativas? La Contraloría no debería estar, y la UAFE naturalmente no debería estar atrás. Sí, pero ellos solamente controlan lo que está bancarizado. El problema es que aquí es una economía, la economía subterránea se maneja con dólares, dinero en efectivo. Y el dinero en efectivo no controla ni la UAFE, ni la Contraloría, ni el Consejo Electoral, no controla a nadie. Y ese dinero, el que está, lo que usted muy bien explica, está caletizado, está guardado. Ya vio usted, tuvimos una serie de gángsters en donde encontrábamos el dinero puesto en la parte de arriba de los tumbados, ¿se acuerdan? Que encontraron ahí un montón de billetes. Eso pasa en un montón de casas aquí en el Ecuador. La gente que no se ha llevado todo el dinero, claro, le han dejado acá adentro. Ese dinero, evidentemente, compra borregos. Y hay 80,000 borregos, 2,000 no son borregos. Hay 80,000 borregos que reciben su aporte correspondiente, porque el negocio de este remedio de democracia es negocio. Es negocio. El que usted sea candidato no es para servir a la gente. Estoy hablando de los 80,000, no de los 82,000. Los 80,000, ¿para qué van al cargo público? Porque no hay empleo en el Ecuador, pues, señor. Entonces, necesitamos tener un sueldito que nos permita acceder a más cositas, a carros de último modelo, de alta gama, casas, piscina, viajes, en definitiva. Este cambio de mentalidad del ecuatoriano que necesita el cargo público para hacerse rico. Ahora, cuando no hay la posibilidad en el sector privado de hacerse rico de la noche a la mañana, uno tiene que acceder al cargo público. ¿Y quién financia? Si yo no tengo para mi campaña, yo voy donde mi amigo y le digo, pon alguna parte. No me pone gratis, como bien dice el doctor Oleas. No me van a poner gratis. Siempre uno quiere es que le retornen la inversión correspondiente. Entonces, por eso digo yo, este es un remedio de democracia. Es un remedio de partidos políticos, porque usted
Yo quisiera que usted, que está enterado, y usted oye todos los días el montón de gente que pasa aquí por la radio, dígame cuál es la diferencia en filosofía, en la parte filosófica de un partido político con otro. Todos son exactamente lo mismo, todos repiten, copian de una, copian a otra, y este es un remedio miserable en este voto obligatorio que quieren que todos los que saben leer y no lo saben leer, voten. Es específicamente para captar el poder, para hacerse ricos. Esa es más o menos como hablaba Freud. Antes era el sexo, hoy es el dinero en definitiva. Las metodologías que han practicado antes y ahora, ¿tienen qué diferencias logradas por el ojo visor de los antiguos y de los nuevos? ¿Han obtenido resultados de los recambios estratégicos que la inversión electoral ha recibido de última temporalidad? ¿Pueden hacer comparaciones? En mi tiempo se daban estos negocios simultáneos, estas compensaciones, se invertía para ganar posteriormente de esta forma. Ilústrenos. Los políticos antes no tenían la mentalidad de ahora, era otro tipo de gente. Había gente que no entraban por hacerse ricos, sino por servir. ¿Usted cree que habían antes y que no hay ahora? Bueno, hay de todo. ya lo dijiste tú. De los 82,000, los 2,000 sí se salvan. Yo creo que hay un pequeño número de gente valiosa, responsable, honorable. Pero los demás son aventureros. Yo les pido solamente a los ciudadanos que piensen una cosa. Gana un ciudadano y de pronto tienen como asesor a un señor que en la vida le habían conocido y que no tiene experiencia y que está ocupando de pronto un cargo público. Pero tiene plata. Aportó. Entonces el premio es entregarle un puesto para el que no está preparado, porque la mayor corrupción, se dice, es cuando una persona asume un cargo sin estar preparada para ella. Porque esa persona que no estaba preparada para asumir un cargo puede hacer tanto más daño que el que se roba directamente el dinero. Porque quien se roba el dinero se roba $100,000, pero quien sin conocer hace un programa y les resulta mal, a lo mejor hará perder al Estado $200,000. Miren ustedes, eso es el problema. Pero cierto es que todo el mundo quiere llegar al poder para enriquecerse. Los dueños de cada partido, de tienda política o de comunidad política, como quieran, bien calificados, dueños, ellos llamarse. Te dijo dueños, ¿verdad? Sí, es cierto. Dueños. Son dueños. No es cierto. Sí, son accionistas. Entonces los Garcías, los Pérez, los Gutiérrez, bueno, me acordé de uno que es importante también, reparten los puestos en todas las provincias porque tienen una empresa, un partido político, reparten los puestos, nombran los candidatos de conformidad seguramente a los premios que reciben o al comprometimiento ulterior de que van a ser objeto de ventajas económicas a través de sistemas contractuales, de qué sé yo. Entonces, ese es el negocio, esa es la empresa de los partidos políticos. ¿Cómo usted antes ejercitaba una tarea de búsqueda en su condición de presidente del Consejo Nacional Electoral, de búsqueda de distorsiones que se afincaban especialmente en la concesión de los puestos, en la elaboración de listas o de candidaturas de gran contexto? De las seccionales, por ejemplo, dicen, son seccionales nomás, dicen, ¿no? La cosa hay que verlas después, cuando entremos a campañas presidenciales. A las grandes ligas. Exactamente. ¿Cómo ha funcionado esto en el tiempo? A ver, hay dos cosas. Una es el poder local y Pero otro no es le el dé nacional. muchas clases. No, uno es el poder local, otro es el nacional. Primero hay las personas que dicen, yo quiero ser presidente y como tengo dinero, formo mi partido, busco ahí a una persona que sea... un partido. Me compro un partido y pongo una persona que sepa de marketing político para posicionarme como político. Naturalmente tengo que construir las bases sociales, busco a los más populares ahí. ¿Quieres ser candidato a alcalde? Perfecto. Futbolistas. ¿O quieres ser tú concejal? Perfecto. Entonces ahí buscan a los más conocidos, que son los futbolistas, los cantantes, los artistas de los reality show, que no contribuyen al desarrollo de la democracia, pero que la gente vota por ellos porque son los más conocidos. Son los que les están viendo todos los días en la televisión. Y eso distorsiona el sistema,
¿Por qué? Porque lo que buscan es, a como dé lugar, llegar al poder para tener el control. Por ejemplo, dentro de ese esquema, lo que más se pelea es el control de la Asamblea, porque eso les va a posesionar y les va a defender posteriormente de todos los conflictos que tienen. Porque antes la Asamblea, por ejemplo, nombraba a los jueces y al tener el control de la Corte Suprema, especialmente a la Sala Penal, uno estaba garantizando la impunidad, es decir, de que nunca pueda ser sancionado. Y estos intríngules hemos querido combatir haciendo ¿qué, por ejemplo? La democracia interna. Pero en el anterior periodo, lamentablemente, lo que se hizo es destruir todos los conceptos del fortalecimiento de los partidos y se le dio el mismo valor al partido o al movimiento. Una. Después, que la democracia interna puede ser directa, indirecta. Ustedes saben, por ejemplo, cómo se eligió al ex vicepresidente que ahora está preso. Fueron al estado de Laucas, levanten la mano, levantaba la mano, aprobado. Eso no es democracia. ¿Por qué? Porque lo que se debe es seguir fortaleciendo lo que es la democracia interna, por ejemplo, obligando a que el que quiera hacer militancia partidista se afilie. Existe un padrón para evitar también los cambios de camisetas, porque ahora sale un spot de un candidato a la prefectura en el Guayas, donde le sacan todas las camisetas que ha puesto y es una colección de camisetas de todos los partidos. Eso también es corrupción, porque uno no puede venderse al mejor postor. Entonces yo creo que hay que tener un poco de ética. Y si uno fue de un partido, bueno, se debe entender que es por ideología y no por intereses, pero ahora los de la derecha están en la izquierda, los de la izquierda están en la derecha y uno tiene una confusión bárbara. Y eso ha servido para que precisamente los que quieran llegar al poder, porque tienen suficientes recursos, se les facilite el escogitamiento de los candidatos. Y tanto es eso que incluso a través del poder político se crearon partidos políticos que nacieron del IES, que nacieron de la Fiscalía. ¿Cómo puede entender que una persona que solamente esté en esas instituciones tenga tanto dinero para formar partidos? Avanza. Y ese partido, por ejemplo, llegó a consolidar a todos los líderes en una provincia y le dijeron que es la segunda fuerza electoral y ahora no va a ser ni la última, para que vean las distorsiones. Pero a todo eso, Gonzalito, yo sí quiero hacer un llamado. ¿Del que está en Lima? Dicen que está en Lima. Sabemos. Pero el llamado a los ciudadanos es que todos estos vicios, estos actos de corrupción, solo pueden ser combatidos si nos dedicamos a escoger a los mejores. Yeah. A los 2.000 que quedan excluidos de los 80.000 corruptos, que sí hay. Porque además lo que a mí me preocupa, y le digo con mucha sinceridad, es que a pocos días de que se haga la elección, el 70% de los quiteños no ha escogido candidato a alcalde. Y el 80% de los pichinchanos ni siquiera ha escogido prefecto. Y eso es una irresponsabilidad. Porque todos estos problemas de la corrupción solo se combaten con una verdadera participación ciudadana. Por eso, si no tenemos cultura democrática, ciudadanos, vamos a seguir con esta triste historia que lo venimos arrastrando desde hace muchos años. Permitir que los corruptos lleguen al poder. Y si nosotros queremos evitar que los corruptos lleguen al poder, comencemos a escoger a los buenos hombres que sí hay. Usted es un hombre extremadamente pragmático, estudioso, muy firme en sus convicciones cualitativas y cuantitativas. Lo he visto manejarse con gran solvencia y le felicito, consejero. El estatuto de partidos y la ley de elecciones en nuestro país deben atenerse a otro género de prácticas y una dilatada presencia, digamos, en el ambiente político nacional para evitar los juegos sucios o que se adueñen, digamos, de determinados símbolos y de determinadas tiendas partidistas que en época de no candidaturas se quedan francamente en no más de una veintena de personas en manos de... Y ellos son los que manejan todas las herramientas democráticas e institucionales desde el lado político. Ahí creo que está nuestro fracaso, porque los hombres que vienen a gobernarnos son pícaros, amantes del dinero, de los buenos negocios, están en contacto con otro tipo de intereses y no los cívicos, los formidablemente honestos y éticos que requiere la institucionalidad ecuatoriana. Porque ¿qué estamos eligiendo? Regentes institucionales
para cambiar la vida de los ecuatorianos. Es el proyecto más grande, más importante, más significativo de la sociedad y sin embargo solo le dejamos para etapas como esta. Entonces algo falta en la que intervengamos todos. ¿Qué experiencia usted podría escribir hasta este rato de su paso por el organismo? Gracias, Gonzalo, por su concepto hacia mi persona. Sí, efectivamente, estoy seguro que estoy dentro de los 2000 que indica Jorge. Mi ingreso al trabajo en el servicio público es por servir. Mi decisión desde el inicio, y lo dije públicamente, yo no quiero ser presidente ni vicepresidente del Consejo Electoral, sino trabajar por los procesos, mejorar el sistema democrático que yo he estado al otro lado de la calle reclamando y protestando, y esta era la oportunidad para trabajar por el Consejo Nacional Electoral. En cuanto a su pregunta, sí, yo he visto y estoy pensando, porque tenemos que cambiar este código de la democracia. Hay muchas falencias en el código de la democracia en cuanto a las organizaciones políticas mismas. Nosotros muchas veces se nos acercan, firmamos el apoyo y no nos comprometemos. Entonces, hay en las organizaciones políticas hay los afiliados, adherentes permanentes y adherentes simples. Los adherentes permanentes son los que están interviniendo en la organización política. Los adherentes simples firmaron el apoyo. Muchas veces cuando se enteran que está su firma en el Consejo Electoral, se dan cuenta que apoyaron. Entonces, deberíamos nosotros cambiar ese artículo y dejarle más bien que todo el que firma sea adherente permanente, es decir, que tenga que sea activo de la organización política, que sea parte de las decisiones, que sea una persona que está incluida ahí, de tal manera que cuando firme el apoyo sepa lo que está haciendo. Sea consciente y que las organizaciones políticas tengan registrados a sus adherentes, a sus afiliados, que debería ser obligación de las organizaciones políticas tener registrados a sus adherentes permanentes, quitarle esa figura de simplemente adherentes. Hoy tenemos cantidad de organizaciones políticas, 279. Vamos a ver en el proceso electoral. 279. Sí, en el proceso electoral, ¿cuántas de esas tienen un verdadero apoyo? Sí. Yo, en mi caso particular, incluso he asistido a una reunión en Fiscalía, porque en el 2012 se dio este problema de las firmas. Sin embargo, he revisado los trámites que se siguió y nunca se cerró ese caso. He pedido a la señora fiscal información sobre ese tema. ¿Por qué? ¿Qué pasó con esas firmas? ¿Qué se cerró por el tiempo? O sea, ¿en qué estado está? Todos los ecuatorianos nos preguntamos y nos reclamamos qué pasó con esas firmas. Nosotros, en cuanto llegamos al transitorio, y digo nosotros porque fui parte del transitorio, enseguida solicitamos a Contraloría que se haga una inspección, que se haga una auditoría de ese sistema informático de calificación de firmas y de todo el proceso mismo de inscripción de candidaturas. Todavía no se ha terminado ese examen, pero es uno de los pendientes que está, porque tenemos una cantidad de organizaciones políticas. Esto también ha contribuido a que tengamos tantos candidatos en el país. En el 2014, seccionales del 2014, fueron 28,000 candidatos. En el mejor de los casos pensábamos unos 35, 36,000, pero no los 80,000 que tenemos. Pero ¿por qué se ha dado esa proliferación de las organizaciones políticas? Es también preguntar qué es lo que pasó. ¿Por qué esta dispersión? 80,000 candidatos audaces. No les baje los dos, son 82,000. 82,000. ¿Por qué la audacia de tanta gente, economista Rodríguez? Usted es un líder ciudadano.
Ya con una praxis bastante dilatada. Que interpreta un poco el sentir ciudadano, ¿no? La política en sí mismo... Pero viveza criolla también es un componente nato de esta gente. Yo le pregunto es por qué tenemos 18 candidatos en Quito. Y si usted les ve en la televisión, alcalde, si usted les ve en la televisión y los programas que presentan, usted ve que todo es copiado, ¿no? Es decir, nada es original. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro candidato? Ninguna. Pero adicionalmente, a mí me llama la atención ese desparpajo que tiene la gente en pensar que pueden ser candidatos. Yo le oía a usted, yo creo que hoy de mañana mismo, en que preguntaba, le oí ayer, que usted le preguntaba a uno de los candidatos, bueno, ¿y cuáles son sus características para que sus fortalezas, sus para méritos, que le den derecho para ser alcalde? Pero él por lo menos le presenta varias cosas, porque ha podido hacer en su vida cierto tipo de trayectoria y acumulación de frecuencias. Estamos hablando de Yunda. Pero pregunte de los demás. Es decir, ¿qué hicieron en la vida? ¿Quiénes son? ¿Pelearon? ¿Lucharon? Y son candidatos. O sea, ¿qué tienen en la mente cada cual? ¿Qué pretende ser candidato? Yo, por ejemplo, a mí me dicen que quisiera ser candidato. Yo digo, no de entrada, porque sé que no estoy capacitado para entrar a una acción de esa naturaleza y mandar una ciudad en donde realmente las cosas necesitan primero plata, organización, una mentalidad diferente. Entonces, ¿por qué la gente que no tiene características para ser candidato es candidato? La mentalidad diferente, ¿cómo la define usted? Para ser político, ¿qué se requiere? Ser audaz, 1. 2. Bueno, yo digo, para ser político, en primer término, antes los políticos se diferenciaban es por su manera de pensar, la parte filosófica. Los que eran de derecha, los que eran de izquierda. Hoy ya es un círculo en donde los de izquierda son de derecha y los de derecha son de izquierda el momento que sea. Entonces, no hay el criterio de tipo político. No hay principios. No hay principios. El único deseo es el adueñarse de las cosas. El verle al alcalde que va por la mitad de la calle con 3 motos adelante, como decías, y 3 motos atrás, y cuando llegan al almuerzo en el Rincón de Francia, las motos paradas afuera, esperando para que salga el alcalde durante 3 horas que dura su opípero almuerzo. Entonces eso le encanta a la gente, un poco el aparentar, en que les inviten a todas las reuniones, en que estén a nivel internacional todo pagado, invitado. Son las delicias del poder. Muchos entran incluso siendo un poco inocentes a dónde van. Y de pronto le salen plumas. El problema, el poder le hace pavo real a quien accede a esas acciones. Y cambian y son completamente diferentes. Mientras no tienen el cargo público, le abrazan a usted. Pero cuando están en el cargo público, ni le regresan. ¿Qué recomienda, doctor Oleas? A ver, hay que hacer un profundo cambio a la ley. Comenzando, por ejemplo, cambiando la estructura para la creación de partidos políticos. Un partido político tiene que ser ideológico, programático y nacional. Y permanente. Sí, pero ahí va. Un partido político que no haya trabajado 3 años antes de un proceso electoral no puede participar. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos aprobando a último momento partidos, como se hizo ahora, hasta septiembre se aprobaron los partidos, viene la primera pregunta. ¿En qué tiempo ellos tuvieron la capacidad para formar a sus líderes, para formar a los candidatos y para estructurar los planes? Por eso los partidos no tienen que registrarse por las firmas, sino por su actividad permanente. Un partido está para presentar soluciones, para presentar programas a las crisis que tiene el país. Por ejemplo, los candidatos deberían habernos presentado ahora cuál es un plan de movilidad para evitar el caos que tenemos con el transporte urbano, con el transporte de taxis, para que Quito no huela a gasolina, porque es una vergüenza. Yo les preguntaba, por ejemplo, en un debate, ¿por qué Quito no tiene tratamiento de aguas servidas y todos los desperdicios botamos al Machángara, llegan al Guayabamba y llegan a Esmeraldas? Nadie habla. Quito no tiene tratamiento de aguas servidas y hay un proyecto, el Vidobona, que a nadie le interesa. Manduriaco también. Bueno, ese es otro. Quedó en proyecto. Entonces, lo que hay que cambiar es para tener partidos políticos con afiliados, como se dijo. Aquí quien quiera hacer política tiene que profesionalizarse, es decir, tiene que estudiar, tiene que prepararse. Sí. Para eso incluso tenemos la universidad ahí, el IAEN, que dice que está preparando como en Europa para tener profesionales.
Y otra cosa, bajarles los lujos. ¿Por qué, por ejemplo, tienen que tener todos los concejales carro? Usted ve en Europa que un alcalde baja en bus, no está viajando con carro de lujo, con motos adelante. Y con guardaespaldas. Jorge, o sea, tenemos que ciudadanizar, porque el momento que les obliguemos a todos los políticos a andar en bus, yo les aseguro que sí van a cambiar de conceptos y van a darnos un transporte más civilizado. Entonces, si no tenemos partidos bien estructurados cambiando la ley, a efectos de que comiencen a trabajar como tales, porque los partidos políticos, por ejemplo, tienen lo que se llama el gabinete a la sombra. Es decir, tienen un grupo de personas que están analizando lo que hace el gobierno, lo que hace la alcaldía, para ver si está actuando bien y dando soluciones alternativas. O sea, están trabajando para mejorar la política, para dar bienestar a los ciudadanos, porque ese es el fin de la política. Por aquí no, llegan a robar. Lo primero que hacen es, por ejemplo, poner un asesor que tiene un puesto al lado del alcalde con un mega carro y que de pronto es más poderoso que los concejales, ¿no es cierto? Y nadie dice nada. Entonces esas cosas nosotros tenemos que cambiar, porque si nosotros no tenemos lo básico, el Ecuador es una vergüenza. La mayoría de ciudades no tienen agua potable, no tienen alcantarillado, no tienen proceso de recolección de basura, pero sí todos tienen unos carros de lujo. No podemos admitir. Entonces el cambio comienza por una verdadera reforma al Código de la Democracia. Pero viene la pregunta, ¿quién lo va a hacer? ¿Los interesados que están en la Asamblea o los ciudadanos? Yo creo que la iniciativa tiene que venir de los ciudadanos para irnos a través de la reforma constitucional o legal y hacer un verdadero cambio. Porque no podemos admitir que sigamos en este fraude que mal llamado democracia, donde solamente se ha permitido que corruptos se enriquezcan y no ha cambiado la historia. Antes llegaban al Cumandá en bus, porque no tenían ni siquiera para comprarse un carro, y después regresaban con la flota de buses a su provincia. No ha cambiado, ahora se van al exterior. Ahora ya llegan a Europa. Ahora ya se dan unos extralujos y el pueblo sigue muriéndose de hambre. Entonces la reacción tiene que ser ciudadana y comencemos cambiando este Código de la Democracia que no funciona. Comprométanos un libro, ingeniero Cabrera. Perdón, no. Sí, usted tiene que escribir toda esta experiencia. Yo algún rato le decía a un amigo, bueno, yo entré en el 2005 como asesor electoral, 2007 fui director de sistemas del entonces Tribunal Supremo Electoral y he seguido desde el 2009 como veedor, observador, auditor, etcétera, en todos los procesos hasta ahora que soy consejero. Le prometo que voy a escribir un libro. He pasado, he visto desde el 2006 caso Ebote, 2009 cómo se saturó la red y se restaban votos, se sumaban votos, 2012 firmas, que fue un escándalo las firmas en las organizaciones políticas, 2014 el sistema Saitel que jamás funcionó y hasta ahora no hay información de ese famoso proceso del 2014. Sí, es una larga historia que sí voy a algún rato a escribir un libro. En cuanto a lo que decía Medardo de capacitar a la gente, tenemos el Instituto de la Democracia en el Consejo Electoral, se creó el Instituto de la Democracia, pero tenemos que darle el uso, tiene que cumplir la función para la que fue creada. Y sin presupuesto. Para formar, tenemos que darle el presupuesto. O sea, todo eso tiene que estar en las reformas al Código de la Democracia, porque se crea una institución sin el suficiente presupuesto. ¿Qué puede hacer? Pero tiene que cumplir la función para la que fue creada el Instituto de la Democracia. Sí, tengo una experiencia en procesos electorales y repito, tengo esa deuda de escribir algún momento un libro de él. Paola Ventimilla. Solo una cosa, él va a escribir el libro sobre su vida, yo le prometo el proyecto de reforma para que se comience a analizar. Pues es de iniciativa ciudadana. Sí, y eso les he comprometido, amigos como Medardo, Jorge, estuve en una entrevista igual con la representante de la ONU Mujeres en el país. También conversamos que en Código de la Democracia no hay ninguna sanción
para la agresión a la mujer en cuestiones políticas. A los hombres ya nos maltratan en la casa, hijo. También el ingreso a los jóvenes, también estaba conversando con un representante de los jóvenes. Muy bien, a los jóvenes nos llenamos la boca que es el futuro del país, pero en las organizaciones políticas, ¿cuántos candidatos están? Para principales, ¿no? Para suplentes, para principales. ¿Cuántos candidatos están dentro de los jóvenes? Entonces sí, hay que trabajar en estos temas, sí, y les comprometo aquí a mis compañeros. La democracia como que requiere más inventivos, gente que piense más en ese estatuto de convivencia, que es el único que nos pertenece a todos. Señoras y señores, buenos días. Paola Vintimilla, buenos días. Reina de Quito, ahora candidata y cuadro realmente excepcional para alcaldesa de la ciudad de San Francisco de Quito. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Te imaginas si pudieras diferir los reclamos de tu novia? Mes 1. ¿Cómo es posible? Mes 2. Después de todos estos años. Mes 25.